Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. En el marco del encuentro Argentina 2020-2040 que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires y está siendo transmitido en vivo por agritotal.com.ar, el jefe de Gabinete de Ministros en su disertación en la mañana de hoy, ustedes lo vieron en vivo a través de Chacra Televisión, aseguró que el Ministerio de Agroindustria de la Nación seguirá manteniendo su estructura y no será transformado en una secretaría como se había rumoreado hace algunas semanas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 3 décimas en este momento. Y los temas que estaremos desarrollando, entre otros, están resumidos en estos títulos. Por la caída en los precios se deteriora el poder de compra de los granos, según el análisis de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Productores bonaerenses piden que se realice una asamblea nacional de la mesa de enlace por la crisis hídrica y que se deje sin efecto el revalúo fiscal. Se desarrolla hoy el quinto encuentro de reflexión Argentina Visión 2020-2040, el agro y la Argentina que vienen en el mundo que viene. Ustedes saben que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp y allí enviarnos sus fotos o sus videos y nosotros las estaremos reflejando cada día en las distintas ediciones informativas. En primera instancia vamos a poner ahora en pantalla un dato que sabemos que para los productores es relevante, máxime en esta campaña agrícola. Y estamos hablando del informe climático con datos exclusivos aportados por el INTA. Bienvenidos a Agroclima, donde los productores encontrarán toda la información que generan los especialistas del INTA Castelar acerca de lo que está sucediendo y lo que sucederá con el tiempo para el desarrollo de esta campaña de invierno. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Estamos con Roberto de Ruiber, coordinador del área de agrometeorología del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. ¿Podés contarnos qué sucedió con el tiempo la semana pasada? Sí, la semana pasada lo más destacado han sido los días con temperaturas por encima de lo normal, claramente con días llegando al fin de semana con mínimas bastante elevadas para lo que es la época y un fuerte ingreso de aire frío que es habitual en esta época, que provocó las bajas temperaturas que tenemos estos días, ¿no? Y asociado a eso, aquellos fenómenos que están difundidos sobre precipitaciones nivias, principalmente en la Patagonia, y bueno, las extremas frías que en esta época son comunes. Maquinchao siempre es el lugar más frío en Río Negro, continental al menos, de Argentina, con mínimas de menos 15 a menos 20. Pero así que eso ha sido lo central, las precipitaciones en esa zona y el ingreso de aire frío. Y con estas condiciones, ¿cuál es el estado de las reservas hídricas en las principales regiones productivas del país? El estado de las reservas hídricas es, sobre todo en las principales regiones productivas, es bueno a muy bueno, con excesos en algunas zonas. Y lo que hoy recordaba es que en los meses anteriores hablábamos mucho de las zonas de carencia de agua en el suelo en el sur de Buenos Aires,
y hoy cuando uno ve los mapas, por lo menos en los mapas a escala gruesa, sin demasiado detalle, uno ve que esas reservas en esa zona, que era la que estuvo peor durante el verano, parecen recuperadas. Los mapas muestran condiciones muy similares al resto de la región pampeana, así que eso debería ser favorable para la época de siembra actual. ¿Cómo se está desarrollando entonces la siembra de los cultivos de invierno? La siembra de cultivos de invierno, el trigo, se halla en curso, con un 35% aproximadamente sembrado respecto de lo que es la intención de siembra planificada. Así que eso marcha aparentemente bien, y con lo que se está terminando es con la cosecha de soja, que está concluida en Córdoba, casi concluida en Santa Fe, Entre Ríos, y a nivel nacional resta un 5% y un porcentaje de eso en la provincia de Buenos Aires, pero está prácticamente concluida la cosecha de soja. ¿Cuáles serán las condiciones del tiempo para poder finalizar la cosecha y continuar con la siembra en la próxima semana? Las próximas 2 semanas, sobre todo los primeros 8 días, se esperan algunas lluvias sobre región pampeana centro-sur y principalmente centradas sobre la provincia de Buenos Aires. A partir de que las condiciones actuales de frío que tenemos van a cambiar en los próximos muy cercanos días, con condiciones muy similares a los que fueron los últimos días de la semana pasada, con condiciones de temperaturas mínimas elevadas para la época, con cielos bastante nublados, y esa condición que ya la tenemos hoy con estos cielos nublados y que se va a acrecentar, va a continuar aparentemente así hasta el día lunes, y entre ellos viernes, sábado con posibilidad de lluvias y mayormente tiempo nublado e inestable en la región central. Así que si bien no serían muchos los milímetros que caerían, sí va a haber una condición de inestabilidad y algo de precipitación en Buenos Aires principalmente. Muchísimas gracias, Roberto. Esto ha sido Agroclima por Chacra TV. Se está desarrollando desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires, una nueva edición de Visión Argentina 2020-2040, en este caso con el foco puesto en el agro que viene, en la Argentina que viene. Entre los disertantes se encontraba el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, quien puntualizó ante la pregunta de los periodistas poco después de disertar que el Ministerio de Agroindustria continuará con la estructura que hoy tiene y no se transformará en una secretaría como se había escuchado surgir rumores hace algunas semanas. Estamos en vivo a través de AgriTotal y por supuesto también a través de Chacra Televisión, allí en el predio de Palermo donde se está desarrollando este encuentro, en este momento con la disertación de Eduardo Batista Harriet, quien es de Plaza Logística. Lo escuchamos unos minutos. ¿Por qué no lo tenemos? Y no somos los únicos. En el mundo son pocos los países que han logrado consistentemente en periodos de tiempo razonables mercados en competencia. Y el problema justamente aparece ahí una gran trampa, una de estas trampas que mencionaba, ¿no? Cuando uno analiza hoy la mayoría de los mercados en Argentina, el sector agropecuario no es una excepción, aunque tiene sus particularidades, ¿no? Lo que normalmente uno puede mirar es que el mercado está en los extremos, ¿no? Vemos grandes corporaciones, esto pasa en mi sector, yo comparto 2 sectores, logística y real estate, sector inmobiliario, ¿no? En los 2 sectores se ve exactamente igual y lo veo, digamos, en muchos otros sectores. Grandes compañías e informales, en el medio nada, donde debería estar la gran mayoría de nuestra economía, donde está el futuro, digamos, de todo lo que necesitamos en términos de generación de empleo, demanda laboral, generación de actividad, meritocracia, dignidad de las personas, no tenemos prácticamente nada. Nosotros el año pasado hicimos una capitalización en la compañía y hubo
9 fondos del exterior interesados en invertir con nosotros. Nos pudimos dar el lujo de elegir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, queremos trabajar con ellos. Los otros 8 no invirtieron en Argentina. Claro, nos dimos cuenta que nosotros en Plaza Logística somos una excepción. Somos una empresa mediana en un sector donde hay 2 o 3 muy grandes y muchos más informales, más chicos, y somos una excepción. Los grandes no los necesitaban a ellos y los chicos no estaban listos para recibir sus inversiones. Entonces, ¿qué ha pasado cada vez que el gobierno, los funcionarios en su mejor fe han visto esta realidad, ¿qué han hecho? Normalmente lo que hacen es, dicen, bueno, ya que está monopolizado el mercado, vamos a atacar a los monopolios. El ataque al monopolio lo fortalece. Yo me canso de explicarle esto a los funcionarios. Lo que ha generado que los mercados se consoliden y se monopolicen son un montón de herramientas que el Estado a veces en su buena fe ha utilizado para tratar de desmonopolizar los mercados. El aumento de los impuestos a los monopolios, que son capaces de darse vuelta y trasladarlo a precio, el aumento de las regulaciones, que solo son sostenibles por ellos. Entonces, ¿qué tenemos hoy en términos de las pymes que tenemos en el país? Y normalmente o son informales o parcialmente informales o están sometidas, o sea, son, yo digo, departamentos de tercerización de la informalidad de las grandes empresas. Esa es la realidad que tenemos, digo. Parece un discurso de izquierda, pero es simplemente una explicación de lo que está pasando. Y lo increíble de la trampa es que además cuando uno quiere ayudar, ¿no? Ahora hay iniciativas que yo creo que son positivas, ¿no? Pero no hay que dejar de verlas en el contexto de la trampa. Cuando tenemos iniciativas para favorecer a las pymes, para acompañar a las pymes, ¿cuánto tardan esas ventajas en quedar en manos de las grandes compañías? Si la próxima vez que la pyme tiene que ir, el empresario pyme que es proveedor de 1, 2, 3 compañías grandes, tiene que ir a discutir tarifas, digamos, y una de sus excusas era que tenía que cobrar anticipado por el tema del IVA, y ahora el comprador de la gran empresa sabe que tiene la ventaja de poder depositar el IVA a 90 días, simplemente le va a pagar un poco más diferido, digamos, y no va a tener más ese problema, ¿no? Mientras las pymes estén sometidas, es muy difícil que Estamos en vivo en el desarrollo en este momento de una nueva edición de Adblick Agro, Argentina Visión 2020-2040, en este momento con la locución de Eduardo Bartista Harriet. Durante la mañana tuvimos la presencia del jefe de gabinete de ministros, de quien fuera el titular de la cartera económica, Alfonso Prat Gay, y hace instantes nada más el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, quien en su alocución se refirió a la necesidad de una reestructuración, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos aspectos del SENASA, pero también se refirió a la necesidad de una pronta sanción acordada por distintos sectores de una nueva ley de semillas en la República Argentina, entre otros tantos temas acerca de los cuales estuvo disertando en el marco de este encuentro que les recordamos puede seguir en vivo a través de agritotal.com.ar. Pasamos ahora a otro tema y tiene que ver con la realidad productiva, y para saber precisamente qué es lo que está ocurriendo en distintas zonas de la República Argentina conversamos con Martín Rapetti de CRA. Bueno, este es un año medianamente tranquilo, que se van poniendo un poco más dificultosas las cosas, en virtud de que los precios en cierta forma están estables y sabemos como todo que prácticamente no hay nada que no suba, ¿no es cierto? Empezando por los impuestos, empezando por transporte, por un montón de cosas así. Así que la verdad que en la medida de que cada productor tenga una situación diferente y de acuerdo a la escala, es su realidad, ¿no es cierto? También con alguna complicación, tal vez no tanto como en algunas otras provincias, en lo que respecta al tema climático, pero siempre con alguna espada. Nunca los extremos son buenos y por suerte por ahora los dos ríos, a pesar de que el Uruguay está un poco más alto, más fuera de caja, sobre todo hasta la zona de Concepción de Uruguay, no está afectando los campos bajos, que tradicionalmente siempre nos saca la disparada y se nos complica bastante, más en la época del año que estamos, ¿no es cierto? Pero bueno,
Por ahora parecería que esto no va a complicar, así que en esa realidad no podemos manejar. En lo que respecta al exceso climático, como decía anteriormente, seguramente no es igual que lo que está sufriendo como ser el norte de Corrientes, donde lleva más de 2.600 milímetros en 5 meses, un disparate para que se tenga la magnitud. Esa zona, el promedio son 1.350, 1.400 milímetros. Pero igual, afecta y mucho el estado de los caminos. En Entre Ríos tenemos muchísimas dificultades, es un tema que el gobierno no ha solucionado, Farel lo viene planteando. El viernes pasado tuvimos en la reunión de consejo y era un tema, ¿qué estrategia podemos tomar? Porque el peligro que estos muchachos siempre inventan alguna cosa nueva, y vos sabés que, como decimos en el campo, el tiento sale de la misma lonja. ¿Qué quiero decir con esto para traducirlo? Es que después inventan el impuesto a los caminos por los municipios o demás, como tienen acá en las provincias vecinas, y la verdad que engrosan las arcas del municipio, pero los caminos de la producción en cierta forma prácticamente inexistentes. Aquellos que tienen tambo lo sufren todos los días, y bueno, los que tenemos otro tipo de explotaciones, en la época que tenemos que sacar la producción, ya sea el arroz, la soja o el maíz, lo tuvimos este año. Está bien, el exceso climatológico podrán decir de que son años normales, pero la verdad que la realidad es esa, y hoy yo creo que en el común de estos últimos 10 años lo venimos planteando todos los días, y yo creo que se podía haber avanzado, y la verdad que los caminos están iguales o peores que nunca, y después nos van a echar la culpa que bueno, que andamos con los tractores, los 4x4, con la doble tracción y lo que sea, pero bueno, es una herramienta que tenemos para podernos defender y poder a duras penas movilizarnos. Ese es un cuello de botella que creo que es confluyente en toda la litoral mesopotámico, que lo tiene Santa Fe, que lo tiene Chaco, que lo tiene Formosa, lo tiene Corrientes, y es un tema no solucionado, el tema de rutas. El tema de seguridad es un poco relativo, hay también algunos problemas puntuales, tal vez los muchachos no se quieren mojar y con el tema de la lluvia no nos están toqueteando demasiado, pero también es otro problema. Y bueno, la hacienda está más liviana, el ternero está más liviano, y bueno, se han achicado los campos a pesar de que todavía no es helado. Ese es un poco el panorama que tenemos respecto a la ganadería provincial. En el marco de un encuentro que también cubrió Chacra TV Noticias y que se desarrolló en los últimos días con una fuerte impronta vinculada con la cosecha y la importancia que tiene para la economía del país, la agricultura en particular, estuvo disertando el economista José Luis Espert. Esto decía. Este año la economía crecerá alrededor del 3%, no muy lejos de lo que el gobierno tiene en el presupuesto. La inflación que vamos a tener estará entre 21 y 23%, un poco arriba de las metas del Banco Central, pero hay que tener en cuenta que la inflación del año 2016 fue de más del 40%, así que la inflación de este año estaría siendo un poquito más de la mitad respecto al año pasado. El año que viene la economía también puede volver a repetir números positivos, no habría que descartarlo, pero cuidado que puede haber algún cisne negro de parte del mundo. Ahí la situación en Europa no está del todo clara. Las elecciones de este año, yo diría que Macri tiene alguna chance de ganarlas, así que en ese sentido, aquellos que piensan que es clave que el peronismo pierda las elecciones pueden tener algún respiro. En materia de rentabilidad del sector agropecuario, yo advertiría que el atraso cambiario es significativo, que me parece que Argentina ha entrado en una etapa de atraso cambiario y va a continuar durante algún tiempo. No esperaría grandes saltos del dólar durante lo que queda del año. Yo diría que durante el 2018, si el gobierno no cambia sustancialmente su política, podemos esperar una devaluación adicional de alrededor del 11-12%, muy similar a la devaluación de este año. Yo diría,
Argentina retomando el sendero del crecimiento durante 2017-18, con el dólar aumentando entre 10 y 11% en los 2 años. La inflación durante el año que viene puede bajar un poquito más que este año, no mucho más. De ninguna manera vamos a tener una baja en inflación otra vez del 50% como este año. Digo, porque este año va a ser de 21-23%, que es un poquito más de la mitad del año que viene. El año anterior, el año que viene podrá ser de 17-18%, algo menos que este año, pero no mucho más. Pero advierto que si bien tenemos recuperación 2017 y probablemente 2018, estamos en un difícil sendero para que sea sostenible. ¿Por qué? Porque el dólar está muy barato, la deuda pública que está creciendo mucho, el déficit fiscal muy alto y el gobierno debería abrir más la economía. La Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba se refirió a la cuestión de los granos y de los precios y puntualizó que por la caída de los mismos se está deteriorando el poder de compra de los granos. La caída, puntualizaron en un informe, que sufrieron los granos en el último año, lo que hizo fue deteriorar el poder de compra de los mismos, siendo el maíz y el sorgo los más perjudicados, con pérdidas promedio que fueron entre el 39 y el 34% respectivamente. El trigo, en tanto, según el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, resultó ser el cultivo menos perjudicado, con una pérdida del 7%, ya que su precio fue el que experimentó la menor variación interanual. Sin embargo, observando un periodo más extenso, la situación actual es más favorable respecto a los meses previos a diciembre de 2015, cuando todavía regían los derechos y los cupos a la exportación. Durante el último año, los precios de los granos en el mercado disponible en Rosario han retrocedido principalmente, señala el informe, por un escenario mundial de abundante oferta. Y de esta manera, comparado con junio de 2016, la soja, por ejemplo, perdió $50 por tonelada, el maíz perdió $61 por tonelada, el trigo 15 y el sorgo $45 por tonelada. Y en el caso de las jornadas organizadas por CLAS que se desarrollaron en el transcurso de los últimos días, estuvimos conversando con Jorge Zúñez acerca de la cuestión de telemetría en cosecha. Vamos a hablar un poco de lo que es la telemetría. La telemetría es la forma de manejo de información desde la máquina hacia el servidor de CLAS para que después el cliente pueda disponer de esos datos. En la telemetría vamos a encontrar datos de cosecha, datos de la máquina, tiempos operativos y consumos de combustible, regulaciones y posicionamiento GPS. Por otro lado, también todas las máquinas cuentan con piloto GPS. El piloto viene de fábrica y tiene la posibilidad de usar una señal gratuita o una señal paga. Con la señal gratuita más o menos tenemos entre 15 y unos 30 centímetros de precisión. Con la señal paga tenemos entre 5 y 10 centímetros de precisión. Con la señal paga podemos llegar a mejorar entre un 5 y un 6% el rendimiento de la máquina dentro de un lote. O sea que eso en un mismo periodo de tiempo, nos va a permitir hacer 5,6 o 6% más de hectáreas o hacer en la misma cantidad de hectáreas un 5 o un 6% menos de combustible gastado. Bueno, hoy en la dinámica vimos las máquinas funcionando, mostramos la tecnología de la telemetría, mostramos en la pantalla de la dinámica cómo se ven los mapas en la página de la telemetría y cómo se va actualizando casi online. El sistema nuestro guarda todos los parámetros cada 15 segundos, pero en la página se actualiza cada 5 minutos. Es prácticamente online para lo que es un día de trabajo. Todos estos datos que nosotros recolectamos en la telemetría nos va a servir para que para la próxima campaña aprendamos a ver cómo mejorar los tiempos muertos que fuimos teniendo a lo largo de la campaña. Esto nos va a ayudar a que optimicemos mucho la cosechadora, el rinde de la máquina, no de lo que cosechamos. ¿Qué beneficio trae esto? Ahorro de combustible,
mejora el tiempo de trabajo. En vez de una campaña de 30 días, lo vamos a tardar 28 en hacer lo mismo que el año pasado. Y por otro lado, el piloto nos ayuda, una, que el maquinista vaya más relajado, se concentre en la plataforma. Otra, que no hagamos tantas pasadas en un mismo lote. Ahora, mejoramos la cantidad de conducción dentro del lote, podemos mejorar la compactación de suelo y ahorro de combustible. Información sobre ganadería en la provincia de Formosa. Un año después, en el 2015, el precio promedio de los animales en un emprendimiento que había comenzado justamente 12 meses antes en Laguna Blanca, con la colaboración del INTA, el peso de los animales, decíamos, llegó a 316 kilogramos. Al final del camino, después del trabajo realizado con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, después de 258 días de suplementación concreta, los números fueron categóricos. Al campo en cuestión ingresaron 4.165 kilos de terneros y terminaron 10.435 kilogramos en novillitos. En poco más de 6 hectáreas se produjeron 6.277 kilos con un costo de producción de 6 pesos, con un costo de producción, bien digo, de 6 pesos con 30 por kilogramo de carne. La experiencia hizo foco en la suplementación de alimentos para los novillos y en la combinación de técnicas de manejo de pasturas para aumentar la producción de kilos de carne por hectárea. Insistimos, en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Laguna Blanca, provincia de Formosa. Vamos a ver ahora cómo seguirá el tiempo en las próximas horas en Uruguay. Para todos aquellos productores que nos siguen a través de internet o de la televisión por cable, aquí está el servicio de los datos oficiales de Meteorología Uruguay. Vemos entonces, para las próximas horas, el Servicio Meteorológico de Uruguay prevé para Salto, Artigas y Paysandú 11 de mínima, 24 de máxima, parcialmente nublado. Para Río Negro, Soriano y Colonia, 8 de mínima, 24 de máxima, parcialmente nublado. Misma tendencia, parcial nublado. Durazno, Flores, Florida, San José y Canelones, 8 de mínima, 24 de máxima. 8 grados de temperatura mínima y 23 de máxima para Rocha, Maldonado, La Valleja y 33, donde continuará parcialmente nublado, al igual que en Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera, donde la mínima prevista es de 7 grados y la máxima de 24 grados centígrados. Informe ganadero, informe del IPCBA. El campo se achica es una forma de decir que se está achicando la oferta forrajera. Eso es recurrente en muchos de estos ambientes y no es este el primer año, el año del gran desafío. La realidad es que en estos campos de cría lo primero que hacemos, lo primero que el productor hace y debería hacer es bajar los requerimientos de la vaca y para eso sacar los terneros. O sea, acá hay que destetar todo, sacar todo el ternero. En algunos casos hay terneros muy chiquitos, que son terneros de destete muy precoz o incluso con alguna estrategia de hiperprecoz, pero para eso existen las tecnologías. O sea, existen formas de destetar terneros de 30 días de vida o terneros de 6 meses. O sea, por supuesto que cuanto más edad tiene, más fácil es de destetar. Pero la estrategia más rápida y más importante es sacarle el ternero a la vaca, por un lado salvar el ternero, de que no se arriesgue ese ternero, pero por sobre todo además salvar a la vaca de esa presión de requerimientos y permitirle que ella por lo menos pierda menos peso o pueda incluso recuperar estado. La época para eso es muy importante, no es lo mismo destetar ahora o haber destetado en marzo, a un rodeo de aparición de primavera, que hacerlo más adelante en invierno. O sea, cuanto más avanzamos hacia el invierno, más difícil es luego recuperar esa vaca o probablemente en peor estado esté. Entonces, la primera gran decisión es rápidamente destetar todo y bueno, ver cómo maneja después el ternero. Eso protege a la vaca, protege también su preñez. O sea, acá hay una segunda clave que es clasificar el rodeo al tacto, o sea, hacer palpación para detección de preñez y rápidamente clasificar el rodeo. Vaca vacía y vaca preñada. La vaca preñada es la que vamos a priorizar. La vacía, la que no está preñada, puede tener otro destino. Puede irse del campo, puede irse a un encierre, puede irse a un corral o a otra explotación. En el caso de la vaca preñada es más difícil de mover, entonces es la que tiene que quedarse. Pero volviendo a ambas categorías que acabo de mencionar, el ternero de destete por un lado
la vaca vacía por otro, capaz que ya estamos bajando los requerimientos de todo el rodeo en un 30%. Retenida la preñada y la que queremos retener en el campo porque es la productiva, bueno, ahí habrá que ver ese animal cómo se lo maneja. Dentro de las preñadas hay categorías. Están las que tienen una preñez avanzada, un feto que llamamos de servicio de entore cabeza, que capaz que tiene un mes más de edad ese feto que el otro que viene más atrasado. Entonces, hay grupos de vacas, grupos entonces de feto más avanzado y otro más pequeño, más chico o más reciente. Eso habla también de dos grupos de vacas de distintos requerimientos y que tal vez habría que manejar distinto. Manejar distinto sobre todo para suplementarla, que es la tercera llave de estos manejos cuando se achican los recursos. La suplementación, entonces, no es a mansalva, no es a todos los animales del campo y como sea, habría por lo menos planearla en función de las demandas de cada grupo de lo que estamos hablando. No es lo mismo suplementar a la vaca con un ternero de 5 meses de gestación que con un ternero de 2 meses de gestación. Una va a tener la expectativa y la oportunidad de parto más próxima y la otra tiene más tiempo. Entonces, las cantidades y las calidades de alimentos son distintos. Lo que sí es importante es analizar esta cuestión de la suplementación cuanto antes, o sea, no esperar ahora, por ejemplo, el invierno, no esperar en julio, agosto, a decidir si tenemos que empezar a darle de comer a la vaca, porque en ese momento probablemente el estado y toda su condición corporal ya esté demasiado complicada y es mucho más difícil aumentar 700, 800 gramos por día en esas vacas con suplemento que hacer a partir de ahora aumentos de 200, 300 gramos. O sea, son alimentos distintos y volúmenes distintos de alimentos. Entonces, esa tercera llave es la suplementación que tendría que planificarse bien. También depende del forraje disponible. Si hay forraje de baja calidad es una cosa y si no hay nada de forraje es otra. O sea, la mezcla de los suplementos es distinta. Esos son los 3 elementos de llave. Un cuarto elemento es postergar incorporaciones de animales que por ahí estamos acostumbrados a hacerlo todos los años, como puede ser la vaquillona de reposición. El animal de reposición es una gran oportunidad del rodeo, pero también es un condicionante. Tiene que incorporarse al grupo de vacas cabeza, tiene que ser un animal que va a ser eficiente reproductivamente todos los años, porque si no perdemos el objetivo. Y puede ser necesario, ante no poder manejarlo, puede ser necesario postergarlo por lo menos un año en la decisión empresarial de incorporar animales. Un elemento tal vez de menos coyuntura, pero que también es importante en el corto plazo, es revisar el sistema. O sea, si no tenemos alternativas previstas ante estos escenarios de eventos o fenómenos climáticos, tal vez deberíamos pensar en crear esas alternativas. O sea, empezar en esta época, en abril, en mayo, no podemos demorar mucho porque después ya en agosto empiezan los partos y ya en junio, julio es muy difícil mover vaca. Entonces, eso es fundamental. O sea, la vaca, si la vamos a sacar del campo y está preñada, hay que sacarla con preñez chica, o sea, con fetos de poco desarrollo. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Algunas informaciones antes de la despedida. La primera, agradecer, por supuesto, y contarles que iremos luego dando información al respecto. Se presentó hoy en un desayuno de trabajo con los colegas periodistas la próxima edición de los congresos CREA, el encuentro CREATEC, Experimenta tu futuro, así la denominación, y esto se presentó, insistimos, en el marco de un desayuno acerca del cual le estaremos dando posteriormente todas las novedades al respecto. Otro tema antes de la despedida y que tiene que ver con el sector agropecuario es que entra en vigencia un nuevo plan de control y erradicación de la garrapata en los bovinos, así lo informó el SENASA a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 382 del 2017. Final para esta edición informativa, los datos del tiempo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la máxima prevista para el día de hoy,
19 grados con cielo parcialmente nublado y vientos regulares a moderados del sector norte. ¿Quieren saber para mañana viernes cómo viene el tiempo? 16 grados la mínima, 20 la máxima, pero probabilidad de precipitaciones que se prolongarían hasta el día sábado por la mañana, jornada en la cual la mínima sería de 15 y la máxima de 19 grados. Final, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta cualquier instante. Auspició este programa Banco Provincia.